Bueno, si el resultado en las primarias, en las PASO, dentro de apenas 3 domingos, si el resultado es más o menos como está el promedio de las encuestas que se están publicando, y bueno, deberíamos decir que el dólar debería mantenerse más o menos tranquilo, los mercados deberían seguir en calma, y en alguna medida el presidente Macri estaría en condiciones de pelear, incluso con la gobernadora María Eugenia Vidal, la reelección en octubre, porque las encuestas, el promedio de las encuestas confirma, bueno, prácticamente que la situación sigue muy pareja. Se habla de 3 o 4 puntos eventualmente de Cristina y Alberto arriba de Macri, pero algunas encuestas incluso marcan una paridad, hablan de un sprint final eventualmente del presidente en algunas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, como para compensar el problema que obviamente hay para el gobierno en parte del conurbano. Pero bueno, naturalmente hay también algo de cautela, los mercados están allí con el dólar un poquito más calentito y arriba de 44 pesos. De todas maneras, el Banco Central está en condiciones de mantener la estabilidad y eso se ha visto en las últimas horas también. Da la sensación de que, como lo va a explicar seguramente Beto Valdés hoy en un ratito, la elección se va a definir tal vez en los detalles, como esos partidos de fútbol que están muy parejos y que, bueno, los detalles son los que lo definen. Eso puede llegar a ocurrir en las próximas elecciones. No hay muchas novedades incluso con los ejes de la campaña electoral. Vemos el gobierno que se enfrenta con líderes sindicales que están muy cuestionados en la opinión pública, el caso de la familia Moyano, lo que está pasando de nuevo con el gremio de los pilotos, que es un episodio complicado porque también se genera violencia, empieza a haber violencia incluso entre los pasajeros. Ahí hay evidentemente una ventaja para el gobierno en la medida en que la situación económica no se agrava. Entonces la agenda que se instala en términos de seguridad, lucha contra el terrorismo, cómo se contrata la obra pública, ahí en alguna medida el gobierno saca ventaja. Obviamente la agenda de la oposición, y bueno, es presentar que no se aguanta un día más, que la inflación carcome, que el consumo sigue caído, que obviamente las compañías se presentan en concurso y no pueden seguir. Hay ahí un relato también bastante obvio en alguna medida en la oposición. No aparecen allí mayores novedades, ¿no? Ahora, tal vez, si usted me pregunta lo más interesante que ha pasado en la Argentina en esta semana que no nos vimos, y bueno, tal vez la noticia hay que buscarla otra vez en el deporte. Y es el fenómeno que estamos viendo en el rugby argentino. Fíjense que en los últimos 10 años, y bueno, nos encontramos con que ahora los Jaguares, los Pumas, casi le ganan a los All Black. Estamos muy competitivos para el próximo Mundial. Los resultados se están dando. En los últimos 10 años que el fútbol ha sido un papelón, sobre todo últimamente, con las autoridades cuestionadas, con el seleccionado argentino papelón tras papelón. El país en los últimos 10 años ha estado bastante estancado. Entonces yo quería pedirle a Jorge Búsico, que es colaborador del Diario de la Nación y que es especialista en el tema de rugby, lo quería invitar y lo quiero invitar a este editorial para que hablemos un poquito de esta novedad y de qué es lo que tenemos que aprender en la Argentina, qué es lo que ha hecho el rugby argentino para encontrar. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo te va? Un gusto que estés. Bueno, y gracias. bueno, esa es la pregunta, es decir, ¿qué es lo que ha hecho esta gente que hoy, digamos, uno ve que el rugby es competitivo, que hay cada vez más jugadores, cada vez hay más clubes, cada vez hay más sponsors, obviamente cada vez es más profesional? ¿Qué es lo que pasó acá, digamos? En realidad hay algo que el rugby mantiene desde hace mucho tiempo, que es los clubes, ¿no? Ahí está la base de todo. El profesionalismo se apoyó
en los clubes. Hay clubes que han crecido muchísimo en los últimos años. La cantidad de clubes han crecido mucho en los últimos años. La cantidad de jugadores ha crecido fundamentalmente a partir del fenómeno que ocurrió en el 2007. Y a partir de ahí, el bronce del 2007 impuso prácticamente que Argentina tenía que tener una competencia internacional. Se empezó por el Rugby Championship en el 2012, posterior al Mundial de Nueva Zelanda. Sí. Ya en el 2016, después del Mundial de Inglaterra, empezó el Super Rugby y ahí podríamos decir que empieza el profesionalismo. O sea, hubo una reflexión del presidente Macri respecto de la experiencia de Jaguares que vale la pena verla. A ver, fíjense. Démonos cuenta cómo evolucionamos cuando competimos. Miren lo que pasó con los Jaguares en el rugby. Antes jugábamos muy de vez en cuando contra ellos y perdíamos por paliza. Nos decidimos armar un equipo, a competir todo el tiempo. Y en los primeros momentos nos mataron, ¿no? Perdíamos todos los partidos. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Un par de años? 4 años. 4 años y ahora estamos jugando de igual a igual y vamos a jugar la final. Eso significa que los argentinos podemos, señores, los argentinos podemos. Digamos, el rugby pudo, los argentinos vemos, ¿no? Sí, yo ¿Qué creo es lo que hizo el rugby que no hizo la política, que no hizo el fútbol, que no hizo el periodismo, tal vez? Sí. Yo creo que no aplica lo que dice Macri comparando su gestión con la de Jaguares, no aplica para nada. Creo que el proceso ha sido totalmente distinto, se ha ido muy de a poco, haciendo un proceso de cuidando lo que había, cuidando los clubes. Acá Argentina es el único país de las potencias que no tiene competencia profesional interna. Sí. La competencia acá es amateur. Ahora, vos dirías que la política que llevó al éxito del rugby en la Argentina fue una política gradualista o fue una política de shock. Ambas cosas, porque se pasó de un día para el otro de amateur a profesional. Entonces, fue gradual porque el proceso se inició en el 2008, pero si vos lo vas analizando, vos ten en cuenta que el profesionalismo en el mundo se decretó en 1995. Argentina recién lo puso en marcha en el 2016. Sí. O sea que recién llevamos 4 años de profesionalismo. O sea que hay jugadores pagos por la UAR jugando aquí en la Argentina. ¿Estás de acuerdo que en alguna medida uno de los secretos fue apostar a un plan de largo plazo, sí, mantenerlo aún si los resultados no llegan, poner gente idónea, ir a buscar a los mejores? Eso es un poco lo que sí. Ahí entendemos. En realidad el rugby es un juego donde, gracias a Dios, es un deporte donde no se vive de acuerdo al éxito, ni siquiera en el profesionalismo. Por lo cual vos venís de una base donde si perdés no pasa nada. Es una contingencia del juego. Ahí sí es la gran diferencia con otros deportes superprofesionales donde vos estás atado al resultado. Argentina no se ató al resultado. De hecho, si uno mira los resultados de los últimos 8 años de los Pumas, son bastante pobres, salvo la semifinal del Mundial del 2015. Hay muchas más derrotas que triunfos. Pero sin embargo se siguió apostando a eso. Y hay algo importante que vos acotás, y es que en esta última parte está la gente idónea. O sea, Agustín Pichot es la cabeza del plan madre que se hizo y también del plan de negocios. Y en el seleccionado se ha convertido por primera vez en el rugby argentino una generación que fueron compañeros de equipos, que fueron exitosos en sus equipos a nivel nacional con Hindú, a nivel internacional. Mario Ledesma fue finalista del último Mundial con Australia. Sí, Quesada se formó entre los mejores. Quesada fue campeón como entrenador del top 14 francés con el Stade francés, y todos, muchos de ellos son amigos y están conduciendo el juego. Y eso es una muy buena noticia porque conocen, porque vienen de los clubes, porque conocen la idiosincrasia del rugby argentino y además son muy buenos en lo que hacen. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hay mucho que aprender, obviamente, mirando lo que le falta a la Argentina, no solamente en el deporte, sino también, obviamente,
en todo lo que tiene que ver con las instituciones. Jorge, gracias. El deporte es una muy buena herramienta. Sin ninguna duda. Empezamos el programa, ni siquiera una pausa. Tenemos mucha información, muy buenos invitados. Ya arrancamos, hasta las 11, no se vayan.